hemos seleccionado 10 mejoras que consideramos a nuestro criterio importantes de comentar en esta sesión. Sin embargo, les adelanto y les comparto a ustedes. Tenemos todo este contenido detallado, muchas más mejoras, muchas más nuevas funcionalidades que está disponible en Instituto IntelliJ. Ya estuvimos platicando esto un poco acerca de Instituto IntelliJ. Al finalizar les vamos a entregar un código para que puedan desbloquear y ver a detalle toda la nueva funcionalidad en 2020, de la cual vamos a hablar un poco en esta sesión. Bien, comenzamos con la primer mejora. ¿Qué? Empezaríamos con la interfaz de usuario mejorada. Tenemos algunas mejoras en esta interfaz en las cuales podemos tener una apertura de pantalla más grande, un manejo más eficiente de lo que son las carpetas para los mismos operaciones. Muchos trabajan en carpetas en lo que es en el árbol historial de SolidWorks para darle rapidez cuando son, por ejemplo, árboles muy grandes, ¿no? Que agrupan en carpetas todo esto. Entonces se le dio unas pequeñas mejoras por ese lado. Y podemos buscar también materiales en la lista mucho más rápido. En el video pueden ver ahí también una de las cosas importantes para lo que es en el ArcView, el manejo de grandes ensambles. Tenemos ahora un menú desplegable que lo podemos abrir fácilmente, decir cómo queremos abrirlo, si queremos los componentes aligerados, si los queremos completamente resueltos o un nuevo método que es el de diseño de grandes ensambles mejorado. Entonces, esto nos puede ayudar a abrir de una manera más eficiente, más rápida SolidWorks, o sea, el ensamble, si es un ensamble de muchos componentes, y podemos decirle en cuál de ellos queremos que lo utilice. Otra nueva herramienta que tiene que ver con la interfaz de usuario, lo veíamos en el video hace un momento. Hay una nueva funcionalidad. Cuando acercamos nuestro cursor a algún comando en particular, se nos va a reproducir un pequeño video en el cual nos explica de qué se trata la operación que vamos a utilizar. Es común, a veces tenemos tiempo sin utilizar cierta operación y no nos acordamos si primero seleccionamos una cara o si primero seleccionamos un plano o si en esta casilla tenemos que seleccionar un vértice o un eje. En la nueva versión SolidWorks 2020, cada comando va acompañado de un pequeño asistente en el cual al colocar nuestro cursor nos va a salir una pequeña animación que nos explica cómo sería el funcionamiento de ese comando. Y pues el cual está muy padre para usuarios nuevos, por ejemplo, ¿no? Alguien que está empezando a utilizarlo y no tiene idea de para qué sirve el comando, coloca el cursor en el comando destruir, por ejemplo, y como decía mi compañero, pues hace un pequeño video de cómo se puede utilizar ese comando. Sí, son herramientas que van a mejorar la interacción, van a facilitar la interacción de nosotros como usuarios con la herramienta y que por supuesto va a agilizar el flujo de trabajo diario con SolidWorks. Son algunas lo que tiene que ver con la interfaz de usuarios. En dibujos, en los planos, también tenemos mejoras bastante considerables. Sabemos que cuando tenemos diseños complejos, los planos se vuelven complejos. Y a veces abrir el plano nos llega a tomar más tiempo que el mismo ensamblaje, que la misma pieza que hemos desarrollado. ¿Esto a qué se debe? Bueno, SolidWorks sabemos que es una herramienta paramétrica, en la cual los planos de fabricación pues se facilita la creación de ellos, pero está vinculados a un modelo 3D. De manera que cuando yo abro un plano, un documento un dibujo de taller, en realidad en la memoria RAM se está abriendo el ensamble completo, por eso se vuelve pesada su manipulación. En la versión 2020 de SolidWorks, una gran mejora que tenemos en las herramientas de planos es que podemos crear planos, digamos, aislados del ensamblaje, de manera que yo voy a poder abrirlos, manipularlos, crear anotaciones, extraer información de ellos con una facilidad de uso mucho más grande que lo que teníamos hasta versiones anteriores. No quiere decir que estamos desvinculándolo del modelo 3D, es simplemente una opción que me va a permitirlo abrirlo en un modo rápido de visualización o para crear anotaciones sin que tenga que cargarse en la memoria RAM el modelo completo. Sí, imagínense que hablan un ensamble de 3,000 piezas, por ejemplo. Pues sería el tiempo de apertura es demasiado grande. Entonces esto les permite que se abra el plano como si fuera simplemente… Aquí estamos seleccionando. Como si fueran una imagen, pero una imagen interactiva de la cual todavía pueden seleccionarla, añadir cotas, hacer todo lo que hacían en el mismo ensamble sin necesidad de que todo el ensamble esté abierto en la memoria RAM. Sí, se pueden crear nuevas hojas de trabajo, podemos agregar listas de materiales, podemos extraer la información de los planos, pero de una manera mucho más ágil porque estamos de una manera aislada, digamos, al modelo 3D.
Lo único que no podemos hacer y que en otras ocasiones podemos hacer es, sabemos que si hacíamos una modificación en el plano, en una dimensión, se veía reflejado en el modelo 3D. Si queremos utilizar esa funcionalidad todavía, pues tenemos simplemente que salir de este modo de apertura rápido de planos para crear esa documentación. Si agregamos notas, si agregamos vistas, si agregamos información adicional, se va a ver reflejado de cualquier manera en los planos cuando los abramos en su modo resuelto. Es una manera de trabajo que nos va a facilitar mucho el flujo y la manipulación de nuestros planos. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a agregar nuevas vistas, vamos a quitar dimensiones. Es decir, la misma manipulación que tenemos, pero de una manera mucho más eficiente. Más que nada para abrirlos, ¿no? Todos tenemos problemas para abrir un plano de un ensamble gigantesco. Entonces puede llevar mucho tiempo en abrirlo. Aquí lo abre de manera mucho más rápida, pero como decimos, es totalmente interactivo. Podemos agregar nueva información y podemos acomodarla exactamente como sería si estuviera resuelto. Muy bien, vamos a la siguiente mejora. ¿Cuántos clics necesitaríamos para hacer este ensamblaje, no? Demasiados clics, demasiadas relaciones de posición, demasiados componentes, demasiada información la que tendríamos que crear. La versión 2020 SolidWorks mejora mucho en ensamblajes, ¿no? Nos platica Francisco qué es lo que tenemos con ensamblajes. En estas nuevas mejoras de ensamblaje, por supuesto, tenemos un mayor rendimiento que las versiones anteriores. Existen relaciones automáticas nuevas, es decir, aquellas relaciones que ustedes seleccionaban dos caras y automáticamente llegaban y se pegaban. Algunos de ustedes las conocen. O dos caras cilíndricas y de manera instantánea también se acomodan. Entonces, existen nuevas relaciones de posiciones automáticas ahí. Hay nuevas matrices de operaciones y cambios en las matrices existentes. Y existe también un control de simetría mucho más robusto que el anterior. Esto con respecto a los ensamblajes. Si se fijan aquí en el video, va a ser unas relaciones de posición automáticas con él, que debe mostrar las relaciones de posición automáticas en las cuales se arrastra el tornillo, se hacen las relaciones de cilindricidad mucho más fácil, relaciones de coincidencia, tomando en cuenta también otros factores que no tomaba ahí. Relaciones, por ejemplo, se me fue la palabra. Cuando dos componentes los quieres poner en medio de otros dos componentes, la de ancho, exacto. La relación de ancho ya viene con una relación automática y contiene algunas relaciones adicionales que antes, ¿no? Antes nada más era prácticamente coincidencia, concentricidad y ya. Entonces ahorita ya vienen algunas otras extra. Incluso también en esos tipos de relaciones ya me deja hacer el cambio o la reorientación de lo que es de las piezas de una manera mucho más rápida que antes. Normalmente con una relación automática, si hacíamos una coincidencia y queríamos cambiar el sentido de la orientación, teníamos que irnos a la misma relación y editarla. Aquí con un simple clic se cambian las orientaciones rápidamente. Es algo que se cambió y se mejoró en esa parte de ensamblajes. Obviamente creo que va a ser necesario que veamos esto con detalle. Los invitamos a que vean esto en Instituto IntelliJ para que conozcan los detalles sobre esta herramienta. Tenemos también la edición de mallas. El año pasado, en SolidWorks 2018-2019, se introdujo una nueva funcionalidad para importar sólidos de mallados, ¿no? STLs y la manipulación, las cuales teníamos. En esta versión 2019, ahora incluye una funcionalidad que nos permite manipular de una manera mucho más ágil, mucho más eficiente estos sólidos que son mallados, ¿no? Podemos hacer reparaciones de las mallas, podemos crear un sólido a partir de un elemento importado como STL y podemos hacer edición de esas mallas, controlar la cantidad de elementos, de triangulaciones de los sólidos con los cuales estamos trabajando. ¿Alguien ha trabajado, manipulado documentos en STL? ¿Archivos STL? La gente, principalmente quien está utilizando impresión en 3D, es un archivo casi que estándar, que es el que voy a utilizar para hacer el control de impresión en 3D. Bueno, la versión 2020 nos incluye nuevas herramientas que me permiten trabajar de una manera mucho más eficiente
con los elementos importados. Como ven ahí, a pesar de ser un sólido importado, un sólido de malla, podemos aplicar directamente, por ejemplo, redondeos, chaflanes, algo que no se podía hacer anteriormente, que solo podíamos utilizar estos elementos como referencia y modelar encima de ellos. En este caso podemos utilizar ahora sí herramientas nativas del mismo Solid, utilizar superficies para hacer cortes, hacer cambios rápidos ahí en esa parte, en esos elementos. Muchas veces estos, inclusive sólidos, venían de a lo mejor de algún escáner, de alguna nube de puntos o de algo que era información que no se podía manipular para nada, ¿no? Insisto, que solo lo utilizábamos de referencia para modelar sobre ella y hacer lo demás. Entonces, estas herramientas nuevas nos permite utilizar ese STL, ese archivo de malla traído de un escáner o de algún otro CAD diferente y poder manipularlo de una mejor manera. Aparte, trae también herramientas ahora de comparación que nos ayuda a comparar el sólido importado, ese sólido de malla, ya con el resultado final que tenemos del sólido. Y podemos ver ahí la diferencia entre las superficies que existían en ese sólido de malla a lo que ya tenemos reparado, ¿no? Arreglado. Entonces, algo que nada más era visual normalmente, que podíamos ver, decir, pues parece ser que sí quedaron ahí. Pues ahorita ya nos deja hacer una comparación directa y no requiere ningún complemento adicional, ¿no? Todo dentro del mismo ambiente del pieza de SolidWorks. Porque era algo necesario, ¿no? Manipular archivos en STL, archivos de malla. En muchas ocasiones tenemos que hacer uso de plataformas externas para poder trabajar con ellas, ¿no? Ahora con estas herramientas podemos trabajar en el mismo ambiente de trabajo. Bien, vamos a la siguiente funcionalidad. Precisión y comparación de sólidos con mallas. Y esto es un tema importante también. Quienes utilizan impresión en 3D nos han llegado a preguntar: ¿cuál es la precisión de la impresión en 3D? ¿Qué tanta es la desviación que tenemos con el modelo CAD, con el resultado final, o con los maquinados, o con un proceso de inyección de plástico? Bueno, esta nueva funcionalidad va a servir mucho para integrarse a un proceso de ingeniería en reversa, donde vamos a escanear un modelo en el cual extraemos a través de un escáner la geometría. Entonces, esa geometría escaneada la vamos a poder comparar con el sólido original, con el sólido CAD a partir del cual se generó el diseño, para hacer una comparación y ver la precisión de estos resultados. Vamos a ver cómo funciona esta comparación de elementos. Aquí tenemos este modelo, un sólido escaneado. Vemos que es una nube de puntos que luego fue triangulada. Es un archivo en tipo malla. Muy pesado, por cierto. Muy pesado por la cantidad de geometría, que también aquí está presente lo que llamamos en la funcionalidad anterior del rendimiento en mallas. Podemos manipularlo para tener un performance mucho más optimizado. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero cambiar la densidad del mallado, del STL que esté especificado. Lo puedo hacer fácilmente con estas nuevas herramientas y el control de mallado. Puedo seleccionar una cara, por ejemplo, y cambiar ahí la cantidad de la densidad de la malla o el número de elementos que están presentes en ese componente, lo cual lo vuelve mucho más ágil para su manipulación, puesto que ya no se carga tanto en la memoria RAM. Y a diferencia de anteriores, también podemos utilizar, por ejemplo, la selección de superficies de la misma malla para crear ejes, para crear referencia en ello. Por ejemplo, muchas veces se escaneaba la pieza y se perdía el origen, no sabíamos dónde quedaba. Entonces podemos utilizar ahora sí de la misma malla la geometría para poder reacomodar todo, para hacer que la pieza, el sólido físico y el sólido escaneado queden exactamente en el mismo lugar. Entonces, el sólido escaneado con el elemento 3D, el CAD. Sí, el CAD. Y vemos la desviación, que en este caso lo vemos de esta manera. Aquí lo que estamos haciendo es comparar el modelo que fue escaneado con el modelo CAD real para ver la desviación y ver las variaciones geométricas que pudieran tener. Vamos a la siguiente, que tiene que ver con impresión en 3D. Okay. Como ya hemos visto pláticas de cómo funciona la impresión en 3D. Marisa nos habló de ella hace buen rato. En el stand hemos estado hablando de ella.
Ahora SolidWorks también en nuestra nueva versión nos mete herramientas mejoradas para impresión en 3D. Nos mencionaban un software que se utilizaba para externo de las mismas impresoras. Ahora todo eso también se puede desarrollar en la misma interfaz de SolidWorks. Es decir, podemos tener una librería de impresoras muy grande. Tenemos básicamente todos los proveedores que se requiere y podemos utilizar o mandar a llamar las que tenemos nosotros en la empresa, ¿no? Decir, ok, yo tengo fulanita de tal máquina, la mandan a llamar y ya la tienen como predefinida para eso. Se puede, bueno, al hacer eso se llama el entorno, es decir, el espacio de trabajo de la misma máquina ya me la define como un bloque o una entrada y nos permite saber si la pieza que estamos intentando manufacturar ahí cabe o no en ese lugar. Y si es que cabe, podemos acomodarla de tal manera de que quepa en el bloque exactamente. Si se fijan ahí en el video muestra cómo la está reorientando para que quede exactamente escaneable. Podemos verificar ángulos del mismo de la pieza para saber si tenemos que meterle material de soporte. Podemos ver una visualización de cómo van a quedar las capas, hacer cambios en eso. Todo lo que se hacía también en los softwares adicionales para impresión en 3D ya se puede hacer dentro de SolidWorks. Nos maneja toda esa información de una manera muy sencilla, de la misma forma que podría hacerse en exterior, insisto, ya dentro del mismo ambiente. Si se requiere hacer a lo mejor una modificación nuevamente al modelo, pues ya no tenemos que exportarlo y andar haciendo cambios en otro lugar. Ya todo se hace ahí mismo, ¿no? Sí. A lo mejor si necesitamos escalar la pieza para que quepa en la impresión, o inclusive si nosotros no tenemos las impresoras en nuestro lugar, pues se puede entrar a una plataforma en línea también de impresión, digamos, donde los diferentes proveedores que tienen máquinas se dan de alta. Ustedes pueden seleccionar ese proveedor y mandarle ya los modelos listos para la impresión para que ellos los impriman y después se las manden. Desde el mismo SolidWorks. Es una funcionalidad que nos va a permitir integrar directamente la impresión a 3D con nuestro ambiente de trabajo. Aquí es importante también ampliar, comentar que va a depender también del tipo de impresora que tengamos disponibles. Impresoras a nivel de ingeniería, a nivel de producción, como las de Stratasys de la serie F123 o la serie Fortus para manufactura, tienen sus propios software de control que honestamente amplían la funcionalidad que lo que mostramos acá. Pero también es cierto que existe una gran cantidad de impresoras que son de uso de escritorio, que son de uso, digamos, no a un nivel de ingeniería, no a un nivel de producción, donde ese tipo de impresoras sí tienen muy limitada la capacidad de manipulación para hacer la impresión, ¿no? En el software de control de la impresión. Esta es una herramienta en SolidWorks 2020 que queda muy bien con ese tipo de impresoras, digamos que es la gama donde comienza el tema de impresión en 3D, donde ya puedo integrar directamente con SolidWorks, donde no tengo que utilizar softwares adicionales que son limitados y que en muchas ocasiones no nos dan la versatilidad que nosotros necesitamos para controlar la impresión. Ahora con esto lo podemos integrar directo con SolidWorks 2020. Así es. Vamos a hablar de 3D Interconnect. ¿Algunos conocen qué es 3D Interconnect? ¿Lo han utilizado? Ok, 3D Interconnect se introdujo hace relativamente poco y es una herramienta que nos permite importar archivos nativos de otros CADs y poder manipularlos de una forma mejor de lo que se hacía antaño, ¿no? O sea, jalarlos directamente y abrirlos y poder trabajar con ellos. Las mejoras en 3D Interconnect nos ayudan a utilizar ese CAD sin tener que abrirlo primero y guardarlo a SolidWorks. Es decir, ya lo podemos trabajar directo, agarrar ese archivo de CATIA, ese archivo de otra plataforma, de otro CAD, agarrarlo directamente y meterlo al ensamble, así como está, literalmente, en arrastra y suelta. Algo que no se podía anteriormente, que, insisto, se tenía que abrir primero el archivo y guardarlo como SolidWorks. Ahorita lo podemos manejar así, ¡pum!, listo, ya está. Trabajar con él directamente y agarrar su geometría. Vean el video si no me creen. Sí, y sobre todo la colaboración, compartir documentos internamente o con proveedores o con clientes es algo que va a estar presente y no todos utilizamos la misma plataforma. Esta herramienta nos va a facilitar esa colaboración, precisamente poder compartir archivos de distintos software, de distintas plataformas en el mismo ambiente de trabajo. Ahora los vamos a arrastrar, los integramos a nuestro flujo de trabajo de manera directa. Archivos en las extensiones nativas de otras plataformas los podemos integrar a SolidWorks y empezar a crear nuestros ensamblajes o hacer edición o diseño sobre esos mismos componentes que son importados, ¿no? Se fijan, ahí está entrando el ensamble, lo jala, lo arrastra directamente y empieza a ensamblar.
Mete relaciones de posición sin necesidad de hacer ningún tipo de conversión. No es necesario guardarlo primero a SolidWorks para poder manejarlo. Entonces el Tree Interconnect, esa mejora les va a ayudar a muchos de ustedes a la hora de hacer sus ensambles. ¿Por qué? Porque muchas veces el hacer esa traducción, o abrirlo y guardarlo en Solid, era tardado, ¿no? Nos robaba tiempo. Eso nos va a ayudar a que el performance de nuestro trabajo pues, sea mucho mejor. Componentes flexibles, ¿no? Teníamos los ensamblajes, los subensamblajes flexibles, ¿no? Donde yo podía meter un ensamblaje dentro de otro ensamblaje y lo podía hacer flexible para ver la manera en la que está comportándose un mecanismo dentro de un ensamblaje. Ahora en la versión 2020 se extiende esta funcionalidad, pero para componentes, como componentes flexibles, como mangueras, cauchos, ese tipo de resortes, ese tipo de componentes que son piezas únicas, piezas individuales, pero que tienen cierta capacidad de movimiento, ¿no? Cables también, por ejemplo, podemos integrarlo y entender cómo sería el comportamiento dentro de nuestro ensamblaje. Muchas veces cuando teníamos un ensamblaje y este tipo de componentes flexibles, como dice mi compañero, un resorte o algo, pues era a veces un poco molesto de que movemos todo el ensamblaje y el resorte se queda ahí, ¿no? Se mueve. Si le ponían una relación de posición en los dos lados, incluso hasta dejaba el ensamble inútil. Se quedaba de un solo lado. Ahora con esta nueva mejora de componentes flexibles podemos decirle que el componente en sí ya tiene movimiento, ¿no? No es algo rígido, no es algo que se va a quedar ahí estático. Podemos, se tiene que mover conforme se mueva el ensamble. En este momento voy a meter ahí una guarda en lo que es en el video para tapar esos cilindros, que es muy común, ¿no? Una guarda para polvo, como quieran llamarla. Ese componente tendría que moverse en la vida real. Si lo hiciéramos completamente rígido y hacemos relaciones de posición ahí, el modelo, el ensamble no se movería para nada, ¿no? Se tendría que quedar ahí a vivir ahí. Se nos llenaría de errores el ensamblaje porque exacto. se estarían rompiendo las relaciones de posición asociadas, ¿no? Ahora con esta funcionalidad que nos permite esa actualización pero lo importante acá es noten cómo cambia la geometría. O sea, no es simplemente que el modelo se mueva, es decir, la geometría se ajusta, se acomoda adapta según a la posición que corresponda en el ensamblaje, en el tipo de animación que queramos hacer. Si se fijan, se puede hacer para diferentes tipos de componentes. Ahí vimos a la guarda cómo cambia automáticamente, los resortes, algunas especies de bisagras, componentes que normalmente tendríamos que dejarlos inmóviles, ¿no? y representativos. Ahora dejan ahí, se mueve el ensamble y se actualiza y se coloca en la nueva posición. Entonces eso es algo que nos va a ayudar mucho para que sea una visualización ya más realista de nuestro ensamble, incluyendo todos los movimientos que se requieren. Sí. Nos mejora la eficiencia, la manera en la que trabajamos con SolidWorks y nos da mejores posibilidades de visualización y de compartir la información, compartir la idea de nuestros diseños. Sistemas estructurales. El año pasado hablábamos de una nueva herramienta para crear estructuras metálicas. Tenemos desde hace mucho tiempo Weldments en SolidWorks, donde tenemos librerías, donde tenemos todos nuestros perfiles estructurales para integrarnos a nuestras etapas de diseño. El año pasado se introduce sistemas estructurales, un nuevo comando que nos da la facilidad de crear sistemas de estructuras complejos de una manera mucho más sencilla. En esta versión 2020 ahora es más sencillo todavía hacerlo. Prácticamente podemos hacer una estructura de componentes con elementos estructurales muy detallada, muy compleja, prácticamente sin utilizar croquis, ¿no? Únicamente utilizando referencias de los elementos actuales. Voy a ir creando una estructura compleja. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a crear un croquis 3D de este componente. Sí, vamos a llegar a ese. Un dolor de cabeza, ¿no? Sí, demasiadas relaciones, demasiados planos, demasiadas orientaciones en las cuales tenemos que estar definiendo nuestros elementos. Con esta nueva herramienta de sistemas estructurales, a partir de estos planos, un croquis y un eje, una línea, planos y un eje, vamos a definir completamente nuestro sistema estructural. Funciona igual que el comando que teníamos anteriormente. Vamos a trabajar a través de nuestras librerías estándar, por cierto. O sea, voy a trabajar con la perfilería estándar que yo tengo en mi almacén o que están disponibles con mis proveedores. Y ahora las referencias que voy a estar utilizando van a ser simplemente planos, ejes, puntos o elementos existentes ya en mi área gráfica para terminar de definir nuestros componentes.
En este caso, por ejemplo, podemos seleccionar este plano y decir voy a utilizar un perfil con esta geometría. Si se fijan ahí, utilizó uno de los puntos de la línea de abajo y dos planos, es decir, desde este punto extrúyete perfil de este plano a este otro. Listo. Se pueden generar seleccionar varios puntos, se generan varios perfiles estructurales y en medio de ellos podemos generar entre los mismos planos o referencias más miembros estructurales de una manera muy sencilla, como dijo mi compañero, sin tener que estar creando tanto croquis en 3D. Entonces, de una manera mucho más sencilla, más rápida y utilizando geometría muy fácil. Porque muchas veces para los que hacían las estructuras era un dolor de cabeza a veces hacer los croquis en 3D, que se nos perdían las líneas para donde no queríamos, que teníamos que estarlas definiendo, de decir, ok, no, tú vete por X, tú vete por Y, tú vete por aquí, tú vete por allá. De una manera muy sencilla, utilizando geometría muy básica, como ven, podemos replicar la información, decir también de este perfil estructural, utilizando esta referencia, créame otro. Entonces, así de simple. Sí. Algo que va a estar disponible también en esta versión y no teníamos en versiones pasadas es que no podíamos hacer simetrías, no podíamos crear simetrías de revoluciones o matrices circulares con nuestros elementos de estructurales. En esta versión 2020 de los sistemas estructurales es algo que podemos hacer. También se amplían y se mejoran las capacidades de condiciones finales, como los acabados en esquinas, el tipo de unión que van a tener los elementos, o incluso si yo quiero dejar alguna separación entre un elemento y otro, porque en muchas ocasiones el proceso de manufactura implica dejar 2 milímetros para poner soldadura, por ejemplo, lo podemos definir aquí automáticamente sin necesidad de croquis, que es lo más importante. Nos optimiza mucho el flujo de trabajo, el tiempo requerido para crear estos diseños complejos con pocos clics, con pocas selecciones. Ahora, esta matriz que vieron ahí que se generó no es una simple matriz como cualquiera, ¿no? Cada uno de esos miembros estructurales o ese segmento de miembros estructurales nos puede servir para crear más miembros intermedios entre ellos. O sea, no es nada más con que una simple copia. Los puedo personalizar cada uno de ellos también. Entonces es algo que me ayuda mucho, como ven ahí, se están creando perfiles intermedios entre dos el original y las copias, decirle de la misma forma, ¿no? Entre y utilizando este plano, ponme otro perfil. Así de simple. Las ventajas que tiene es que además toda la información que se está generando aquí la vamos a tener disponible para nuestras listas de cortes, para nuestras listas de materiales de forma independiente. Al finalizar nuestro diseño, el software nos va a extraer nuestra lista de cortes para saber qué cantidad de qué tipo de perfiles va a ser requerido para hacer nuestro diseño. Vamos a tener disponible, por supuesto, la facilidad de crear los planos, donde podemos indicar, relacionar la lista de cortes con elementos gráficos y con anotaciones con globos para facilitar la manufactura y la creación de esos componentes. Entonces vemos cómo de forma bien sencilla pasamos, se conceptualizó una estructura compleja con una gran cantidad de elementos estructurales y de croquis lo único que se utilizó fue una línea. El resto fueron elementos que ya estaban puestos y los planos con un eje de referencia. A partir de eso se define una estructura compleja. Es una muy buena herramienta. Quien no la esté utilizando todavía, les recomiendo que la utilicen. La tenemos disponible desde la versión 2019. Ahora en la versión 2020 se amplía las capacidades y la facilidad de uso con esta herramienta. Y como decíamos, ¿no? Por ejemplo, para esa estructura, imagínense todas las líneas que tuvieran que haber hecho utilizando las herramientas normales, utilizando croquis en 3D. Es una locura, ¿no? Se llevaría muchísimo tiempo. ¿Vieron cuánto duró el video? Fue muy, muy sencillo, muy fácil con la herramienta. Sí. Bueno, por último, para esta sesión, porque son más de 300 mejoras las que se incorporan en la versión 2020, muchas que no son visibles a funcionalidad, pero que es una mejora interna en performance, en funcionamiento, que van a estar disponibles. Y como decíamos ahorita, todo esto está ampliado y detallado en Instituto IntelliJ. Aquí lo estamos mostrando cómo funciona. Quieren aprender a utilizarlo, quieren conocerlo con detalle, está en Instituto IntelliJ todo el contenido de la nueva versión SolidWorks 2020. Pero tenemos una más. Tenemos la número 10, que está también muy interesante, que es realidad virtual. Ya estuvimos viéndolo, ya lo utilizamos un poco. Estamos viendo la versión 2019 de la realidad virtual. Aquí estamos, ¿no? Que fue algo que se introdujo el año pasado, que estaba muy bien, ¿no? Una buena herramienta para estar dentro de contenidos inmersos para poder explorar nuestros componentes. En la versión 2020 de eDrawings, en esta versión, vamos a importar las apariencias, las texturas, los renderizados de nuestros modelos para tenerlos disponibles en este entorno de realidad virtual.
Quien se haya colocado los lentes que tenemos acá y estuvieron explorando esta máquina, es realmente como si estuviéramos en ella, ¿no? Se ven las apariencias, se ven las texturas, se ve todo el ambiente de trabajo de una manera muy real. En HydraWinds 2020 también vamos a poder cambiar las escenas, es decir, el suelo, la apariencia de fondo en la que va a estar el ambiente de nuestra realidad virtual. Podemos personalizarlo, podemos importar escenas, podemos importar ambientes para tenerlos disponibles en nuestro entorno de realidad virtual. Si vemos cómo los componentes, las piezas, está trayendo desde SolidWorks las texturas, las apariencias que van teniendo para mantenerlas en nuestro ambiente de realidad virtual. Y lo único que tenemos que hacer para tener esta funcionalidad es en HydraWinds 2020, decir, abrir como realidad virtual y listo. Esto nos facilita mucho tener que dejar de lado plataformas externas, porque era algo que teníamos que hacer previamente. Para crear ambientes de realidad virtual, contenidos de realidad virtual, teníamos que crearlos en otras plataformas. Es decir, con SolidWorks o con cualquier otro software 3D, creamos los modelos 3D. Teníamos que pasar a otras plataformas para crear los entornos de realidad virtual. Con SolidWorks 2020, ahora simplemente es abrir como realidad virtual y tenemos estos componentes, estos resultados en los entornos de realidad aumentada. Imagínense lo padre que sería estar dentro de una planta todavía que ni siquiera existe, de un ambiente que todavía está conceptualizado y estar literalmente en la realidad virtual viendo todo ahí, ¿no? Cómo va a estar una máquina por aquí, cómo va a estar una línea de producción por allá. O sea, todo eso mucho antes de que exista y ya lo vamos a tener visible. Entonces podemos ayudarnos a acomodar todo, ¿no? Decir, ok, no, se me hace que esto va un poquito más para allá o cosas por el estilo. Entonces nos sirve mucho para el diseño de layouts, por ejemplo, o para todo, ¿no? Podemos ver las piezas ya físicamente hasta como no físicamente, virtualmente, como una herramienta incluso de ventas, ¿no? De promocionar tu producto antes de que incluso se fabrique. Sí, tenemos disponible la tecnología, el hardware correspondiente a realidad virtual, que lo tenemos también disponible para ustedes, para nuestros clientes. Si alguien quiere conocerlo, si alguien quiere explorarlo, si alguien tiene algún proyecto que quisiera conocer en esa realidad virtual, pueden contactar con nosotros. Tenemos un espacio de realidad virtual, nuestro centro de tecnología, donde tenemos la impresión en 3D, tenemos escáner, tenemos todo el ecosistema de trabajo en modelos 3D, ¿no? Entonces está la puerta abierta para que ustedes exploren estas tecnologías. Bueno, esto fue de manera de resumen algunas de las novedades que se destacan en SolidWorks 2020, ¿no? Desde la interfaz de usuario, dibujos, ensamblajes, rendimiento, realidad virtual, pero son simplemente algunas. Otra vez les voy a comentar, está en Instituto IntelliJ esto abierto para que ustedes los tomen. Les vamos a enviar por correo a todos los que asistieron a esta sesión el voucher, el código, para que puedan acceder a este entrenamiento y conozcan con todo detalle las nuevas herramientas de SolidWorks 2020.